Saludos a todos los estudiantes, profesores y familiares que comparten conmigo hoy esta actividad importantísima de finales del curso. Vamos a tratar la sistematización de los conocimientos de química de 11º grado a través de orientaciones precisas. Sí, creo que el éxito de esta sistematización va a estar dado principalmente por el uso del libro de texto adecuadamente. Esta es la primera herramienta. Todo lo demás será de apoyo, pero lo principal es el uso del libro de texto. Y de ahí en adelante, en otros cursos, van a ver con qué facilidad ustedes van a trabajar otros libros de texto en el futuro. Creo que este va a ser uno de los éxitos en este tipo de actividad que nos permite profundizar en nuestra metodología de la enseñanza. Vamos a estudiar hoy las orientaciones relacionadas con las propiedades químicas de los metales y cálculos de masas en las reacciones químicas. Para ello lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte de propiedades químicas, vamos a recordarlas y vamos a hacer algunos ejercicios ahí sencillos. Deben tener a su lado, por supuesto, una libreta, lápiz, el libro de texto, para que en conjunto puedan ir comprendiendo con eficiencia lo que estamos dando. Ahora vamos a dar una cuestión de carácter general. Los metales son agentes reductores. Es una propiedad, una característica principal de los metales. En sus reacciones químicas, donde ellos participan, hay transferencia de electrones. Por lo tanto, esas reacciones son de oxidación-reducción, llamada de forma sencilla reacciones redox. Por lo tanto, vamos a ver ahora, a recordar cuáles son esas propiedades químicas que están en el libro de texto, precisamente en la unidad número 5, como parte principal de esa unidad. Las primeras 3 reacciones químicas que aparecen ahí en su diapositiva están referidas a las propiedades químicas de los metales con no metales. Ahora bien, dentro de los no metales tenemos como casos excepcionales, muy aparte del resto de los no metales, al dihidrógeno y al dioxígeno. En el caso de este último, del dioxígeno, al reaccionar con los metales, pues nos da óxidos metálicos. Tanto la primera reacción química que estudiamos casi siempre ya en este curso es reacción de metales con dioxígeno dando óxidos metálicos. La segunda propiedad química es reacción de metales con no metales dando sal binaria. Y una tercera reacción es reacción de metales con dihidrógeno dando hidruros salinos. ¿Ahí? Eso ustedes lo han estudiado, lo dominan. Bien, reacción de metales activos con ácidos dando sal y dihidrógeno, o sea, la cuarta propiedad química. La quinta es la reacción de metales poco activos con ácidos oxidantes dando sal ternaria, óxido no metálico y agua. Estas propiedades químicas son propiedades generales. En muchos de estos aspectos, en muchas de estas propiedades químicas, hay casos específicos que dependen de los parámetros termodinámicos y dependen de las condiciones bajo las cuales se está produciendo esa reacción química. Digamos, si está muy concentrada la reacción, la disolución que está ocurriendo acuosa, si está muy concentrada, si está muy diluida, si el metal es activo, si es poco activo, a qué temperatura está ocurriendo el proceso. Esas condiciones determinan a veces el producto. Por lo tanto, aquí estamos estudiando las cuestiones generales. Después que vaya a estudiar cursos posteriores, especificará bien claro, profundizará sobre estos temas. ¿Bien? Reacción de metales activos con disoluciones acuosas de sales con iones de metales menos activos, dando una nueva sal y el metal poco activo. Esta reacción química ustedes la estudiaron porque es la clásica de una reacción redox donde se utilizan las pilas, que posteriormente vamos a abordar la sistematización de las pilas e incluso de la predicción de reacciones químicas. Esta vez nos vamos a limitar a reforzar, a hacer énfasis en que ustedes dominen cómo se nombra, cómo se identifica, cómo se reconoce, cómo se escribe una propiedad química dado determinada información. Bien, eso es vital para entender entonces otros procesos más complicados. Bien, la reacción número 8, reacción de metales activos con agua, dando óxido metálico y dihidrógeno. Si ven la 7, y vuelvo para atrás, disculpen, con la 8, van a ver que en un caso hay metales que son muy activos, fundamentalmente los metales del grupo 1, algunos metales del grupo 2, que con el agua
pues dan hidróxido metálico y dihidrógeno. Sin embargo, otros metales que también son activos, por eso viene la propiedad química número 8, que también son activos, dan el óxido correspondiente y dihidrógeno. Hay una diferencia. Si van al libro, lo pueden profundizar, lo pueden estudiar, porque hay excepciones. ¿Ok? Hay excepciones. Ahora bien, no quería dejar pasar por alto dos propiedades químicas que no son de los metales, sino son de sus óxidos, que se llaman óxidos metálicos. ¿Por qué? Porque casi siempre no concluimos con una propiedad simple, sino con combinaciones de propiedades químicas. Y estas dos propiedades son vitales. Lo que, a diferencia de las propiedades anteriores de los metales, estas propiedades de los óxidos metálicos se caracterizan por ocurrir mediante reacciones redox, la que vamos a estudiar nosotros. Reacciones redox. Reacciones no redox. Es decir, no hay variación en el número de oxidación. ¿Ven? En las anteriores sí la había. Bien. ¿Cuáles son esas reacciones que son no redox? Bueno, aquí lo tenemos. Reacción de óxidos metálicos con óxidos no metálicos, dando la sal ternaria correspondiente. 2. Reacción de óxidos metálicos con agua, dando hidróxido metálico correspondiente. Esas dos reacciones químicas ustedes las vienen estudiando desde la secundaria básica. No son nuevas, pero aquí las retomamos para juntos llegar a una profundidad en el contenido como lo requiere el preuniversitario y este grado 11. Vamos a través de un ejercicio que lo pueden copiar. Les vamos a dar unos minutos para que lo copien. Son dos pancarticas, bien, que la pueden copiar ahí y la pueden un tiempecito para hacerla. Y después vamos a ver las respuestas y ver qué tenía, quizás, digamos, escondido esos ejercicios. Que cuando usted está haciendo eso en la práctica, escrito, usted a veces falla porque no le presta atención al enunciado. Porque lo ve demasiado simple y hay que ver las cosas en su dimensión, en su justa dimensión. Por ejemplo, en este ejercicio número 1, que lo pueden copiar, sí, dice, dadas las siguientes ecuaciones químicas, responda. Les voy a decir las órdenes. La número 1, identifica la propiedad química del metal en A y en C, que después van a aparecer en otra pancarta. 2, completa en el caso A, que es la ecuación que viene ahí, que hay que completarla. Y 3, argumentar el tipo de reacción redox o no redox en el caso B. Bien, eso lo pueden copiar un momentico, le voy a dar unos minuticos y seguimos para la otra. Ahora pueden escribir los incisos donde aparecen las ecuaciones químicas. El inciso A es una ecuación química incompleta, que es la que tienen que completar. Bien, pero cuidado con ese complete, que es donde se equivocan. Y van a ver por qué. Bien, el inciso B, otra ecuación química también estudiada ahora mismo, revisada ahora mismo, y al igual que el inciso C. ¿Qué nos preguntan? Identificar, entonces, a responder las 3 órdenes que le dimos. Le damos unos minuticos ahí para que la puedan resolver y luego pasamos a las respuestas. Bien. Respuesta. Bien. El inciso A. Bueno, había que completar con el sodio, ¿verdad? Porque la sustancia producto es el cloruro de sodio. Y en el reaccionante nada más tenemos el dicloro. ¿Quién falta? El sodio, propiedad química que
debían poner metal con un no metal, dando sal binaria. Aclaro algo, en el texto, en esa propiedad química aparece metal con no metal y aparece la ecuación química con la sal binaria. Pero cuando nos preguntan qué propiedad química se pone de evidencia en una ecuación química que representa una reacción, tenemos que decir metal, en este caso metal con no metal, dando sal binaria. Tenemos que decir los reaccionantes y los productos, lo que reacciona y lo que se produce. ¿De acuerdo? Esa es la de describir la ecuación química. Esa es cómo se identifica una propiedad química a través de una ecuación. Bien. En el inciso B, bueno, pues había que decir reacción no redox, ya que no hay variación en los números de oxidación. Habíamos acabado de dar hace unos pocos ratos, habíamos revisado esa propiedad química de los óxidos metálicos. Y el inciso C era la propiedad química es metal activo con ácido, dando sal y de hidrógeno. Bien, espero que, bueno, que hayan hecho también ejercicio correcto. Pero sin más, pasamos ahora a otro tipo de ejercicio relacionado con propiedades químicas y que justifica un poco el por qué yo tengo que saber también propiedades químicas de los óxidos metálicos. Dice el ejercicio número 2, que también lo pueden copiar, analiza la siguiente secuencia y responda. Inciso A. Identifica por su fórmula química y nombre a las sustancias representadas por X y Z. Inciso B. Representa la ecuación química donde se obtiene X. Bien, eso lo pueden copiar y les voy a poner entonces la secuencia para que también la puedan realizar. Entonces, bueno, la secuencia aparece así. Ahí está el esquema. Calcio sólido, una flecha, se transforma en X sólido, una flecha, a una sustancia CaOH, entre paréntesis un 2, sólido. Y debajo de hidrógeno y dando Z. ¿Qué pasa? En eso, esto no es una ecuación química. Es un conjunto de ecuaciones químicas que se pone como un esquema o una secuencia de reacciones consecutivas. Por eso que no ven el signo de igualdad, ven flechas. ¿De acuerdo? Esa flecha dice que el calcio reaccionó con alguna sustancia química que usted tiene que conocer para dar X, que por supuesto X tiene que ser una otra compuesta, no puede ser otra cosa, por lógica. Y que esa X forma un hidróxido metálico. Las propiedades que estudiamos justifican eso que estamos analizando ahora. Y el calcio con dihidrógeno dando Z, otra propiedad química estudiada e importante de los metales. Entonces, vamos a ver quién es X, quién es Y, quién es X y quién es Z, ¿verdad? En el ejercicio.
Entonces, bueno, X es el óxido de calcio, la respuesta, Z, el hidruro de calcio, y ahí está la fórmula en la diapositiva, y bueno, la ecuación química que había que escribir, ajustada. Fíjense que en el primer ejercicio también había que completar una ecuación química, ahora que había que escribir, aquí hay que escribirla, pero en el primer ejercicio había que ajustarla, había que completarla y ajustarla. Eso no se puede olvidar, porque muchas veces completan y no ajustan la ecuación. ¿Bien? ¿Qué hay que dominar sobre este tema haciendo un resumen parcial? Identificar la propiedad química dada, la ecuación química, completar la ecuación química, que incluye ajustarla, reconocer las características reductoras del metal, representar la ecuación química mediante un esquema o secuencia. Bien, ahora pasamos entonces a la segunda parte de esta orientación, cálculo de masas en reacciones químicas. El ejemplo que yo traigo, y voy a pasar directo porque este es un contenido que ustedes conocen desde 10º grado. ¿Qué pasa que se le olvida? ¿Y qué pasa que no le ponen la seriedad que lleva en cuanto a la matemática, a la forma más cómoda de trabajar, respetando la matemática, por supuesto? Bien, y lo que hacen es que se complejiza la solución cuando usted comete un error a la hora de plantear un despeje, una sustitución, y en eso es que voy a hacer énfasis. Este ejercicio lo pueden copiar si quieren, no está del libro de texto. Bien, le vamos a dar ejercicio suficiente para que usted pueda hacer ahora en su casa, con su familia, usted solo, y con otros recursos que vamos a decir posteriormente. Pero este ejercicio es para hacerlo aquí. Determina la masa de hidruro de sodio obtenida cuando reaccionan completamente 115 gramos de sodio con suficiente de hidrógeno. Y aparece la ecuación química ahí, que a su vez es una propiedad química de los metales. Formación de hidruros. Y entonces, ¿cómo se resuelve el problema? Vamos a hacerlo en conjunto. Bien, vamos, vaya pensando porque yo voy hablando y vaya a ver si usted está de acuerdo conmigo. La mejor forma para resolver el ejercicio. Primero hay que reconocer qué me preguntan y qué datos me dan. ¿Dónde está eso? En leer correctamente el enunciado. Si usted lee el enunciado adecuadamente, usted se orienta bien. ¿Ah? No le puede prestar, le tiene que prestar suficiente atención a lo que estamos haciendo. Bien, correcto. Bueno, después de que tengo los datos y la incógnita ya bien definida, bien determinada, entonces podemos plantear la expresión que va a darle solución al problema. Siempre voy a recomendar que hay varias formas de resolver el ejercicio. Bien, por regla de 3 se puede hacer el ejercicio. Bien, por cantidad de sustancia. Hay estudiantes aventajados de concursos, por ejemplo, que son capaces de verlo por otra vía. Esta es la vía clásica, la vía general, la que aparece en el libro de texto y que debe ser bien comprendida por ustedes. Vamos a repasarla, ¿les parece bien? Miren, por ejemplo, en el lado izquierdo del miembro, en la parte superior izquierda, tenemos la masa de hidruro de sodio. Y debajo, estableciendo una relación, está la masa de sodio. Es decir, tenemos en ese miembro la masa de hidruro de sodio es a la masa de sodio. Esa relación no es cualquier cosa. Esa es la relación práctica. Arriba pongo la incógnita y abajo el dato para que me sea más fácil despejar después. Lo puede ser al revés y la otra parte al revés, o sea, como usted quiera, pero yo recomiendo que hagan la incógnita arriba y el dato abajo, porque después despejamos el dato muy fácil, lo pasamos a multiplicar y ya. Si no se complica innecesariamente. ¿Ok? Entonces, ahí está, repito, en el primer miembro, la relación de la incógnita con el dato de abajo. Y en el lado derecho de la expresión aparece otra relación que es la expresión estequiométrica y que tiene que ver con datos definidos ya. Las cantidades de sustancias que aparecen de hidruro de sodio y de sodio debajo son cantidades de sustancias estequiométricas. Es el coeficiente en el que aparece en la ecuación química dada anteriormente. Y multiplicando a esas respectivas cantidades de sustancias está la masa molar de la sustancia como tal. Bien, esa relación está fija, están datos que te dan. Si usted está haciendo un ejercicio del libro de texto, no una prueba, los datos de la masa molar aparecen al final en los apéndices del libro, ¿ok? Para que usted pueda utilizarlo. Y debe dominar la ecuación química o saberla escribir. En este caso, yo le doy la ecuación química, ya dada y ajustada. Bien, entonces ya que tengo la expresión, me queda despejar esa masa de hidruro de sodio y me queda el despeje pasando a multiplicar la masa de sodio. Bien, a continuación sustituyo, ¿ya? Y obtengo el resultado, que eso da 120 gramos. Y importante, desde secundaria básica estamos insistiendo en la respuesta literal, que ayuda a comprender
el enunciado, te hace leer de nuevo el enunciado para ver qué tú estás obteniendo, qué cosa es ese número que tú obtuviste. Eso da seguridad, da comprensión a lo que usted está realizando. La masa del hidruro de sodio es de 120 gramos. Yo ahora voy a establecer una relación con lo que dije al principio y con todo lo que hemos dado. Dije al principio que el libro de texto era la herramienta fundamental. Precisamente que hay un grupo de ejercicios de química que usted debe realizar. Pero ¿cómo se trabaja con el libro de texto? Hay que aprender una vez por todas, hay que no lo domine. Miren, hay varias ediciones del libro de texto. Entonces un ejercicio puede venir en una página, pero en otra edición viene en otra página. Lo importante no es la página. Usted busca qué unidad estoy estudiando, la unidad número 5. Bien, en esa unidad hay epígrafes. Busca el epígrafe que se relaciona con este contenido que estamos dando. Y en ese epígrafe están los ejercicios, al igual que al final del resumen de la unidad. Quiere decir que generalmente no hace falta dar la página. La damos aquí porque coincide con el libro que tengo aquí yo. Pero puede que otro estudiante tenga otro libro de otra edición y otra de otra edición, y entonces no coinciden las páginas. Pero todo estudiante, ya sea libro de texto o libro de consulta, cuando quiere ir a ver un tema en específico, busca el índice, que en estos casos está generalmente al principio del libro. Y por ahí se orienta, hace su ejercicio, hace la actividad que le enmienda y cierra su libro. Bien, porque no hay que leerlo, porque no es un libro, no es una novela, es un libro para estudiar de forma coherente, de forma objetiva, dirigida por los profesores. Yo recomiendo que siempre vayan a la parte del epígrafe y lean un poquito, sobre todo los recuadros. En los recuadros que aparecen enmarcados los aspectos más importantes de ese epígrafe. Bien, las relaciones, definiciones de conceptos, leyes, eso hay que dominarlo. Segundo lugar, después que yo leí, me orienté, recordé, aprendí, como quieran tener que tomarlo, depende de su conocimiento, usted va entonces a realizar los ejercicios del libro de texto. Aquí yo propongo el 5,6, 5,7, 5,9, 5,10 que están en la página 197 de este libro. Si no, ustedes buscan en los ejercicios, buscan por el número del ejercicio, que hay un solo 5.6. El número 5 significa el capítulo y el 6 el número del ejercicio. O sea, 5.6 significa capítulo 5, el ejercicio número 6. ¿Está claro? También en la página 213 y 214, ya como resumen, aparece un grupo de ejercicios importantes, 5,38, 5,36, 5,39, que también pueden realizar. Los datos que pueden aparecer, repito, están al final del libro de texto. Entonces, haciendo como algo de resumen, de esta parte, yo puedo decirle que si usted va al libro, se lee el epígrafe que hemos trabajado aquí orientado en la sistematización. Bien, si hay algún concepto que viene de atrás, lo busca en los epígrafes anteriores y lo revisa. Entonces así puede someterse a hacer los ejercicios. Y bueno, para finalizar, otras herramientas que también son importantes que se utilicen es ir al portal Cuba Educa, donde ahí aparece en diapositiva, aparece la dirección electrónica para que se puedan conectar, hacer ejercicios. ¿Cómo haríamos, cómo yo puedo vincular? Fíjense, cómo yo puedo ver la conexión de un ejercicio con el libro de texto. Porque el libro de texto tiene ejercicios, recuerden, a veces de mayor profundidad que ya no se están estudiando. Por eso usted tiene que ir a estos ejercicios y no a otros que puedan encontrar en el libro. Lo que tiene que hacer son los que están orientados aquí. ¿Ok? Y eso lo van a reforzar en Cuba Educa. ¿Qué pasa? Pasa lo siguiente. Cuando yo estoy trabajando con ejercicios de otros temas, yo tengo que basarme, por ejemplo, si son en cálculos, yo tengo que coger los datos del material que yo estoy estudiando. Si son ejercicios del libro de texto, por ejemplo, en cálculos, las masas molares, que son datos que se dan, son las que están aquí en el libro. Pero si yo estoy haciendo un ejercicio que está en Cuba Educa, una cuestión de ejercicio, tengo que ver los datos que me dan. Si dicen, consulta el libro de texto, yo voy al libro de texto y saco entonces los datos de aquí. Pero si no, ellos tienen que tener un lugar donde están los datos. Porque dicen, las respuestas son 59,5 y ahí me dio 62. Pero yo lo hice bien y lo comprobé con otros amigos y me da bien. Y a veces no nos percatamos que el error está en tomar los datos de un material que no siempre son iguales. Por ejemplo, la masa molar del cobre, que es un metal poco activo.
que reacciona con el ácido nítrico concentrado y da nitrato de cobre 2, dióxido de nitrógeno y agua. Lo voy a repetir. Cobre sólido, metal poco activo, reacciona con ácidos oxidantes, los di anteriormente, dando nitrato de cobre 2, dióxido de nitrógeno y agua. Esta reacción del cobre con el ácido nítrico es interesante. El gas que se desprende es un gas altamente contaminante. No es recomendable hacerlo en el laboratorio. ¿Por qué razón? Porque desprende un gas que es tóxico, que es de color pardo rojizo, que es el dióxido de nitrógeno, que es cancerígeno, tanto para hacerlo en lugares con ventanas abiertas, en campanas, etc. Entonces no es una razón para hacer realmente en el laboratorio, pero sí es interesante dominar las propiedades químicas que la tienen los metales poco activos con ácidos oxidantes. Entonces, el cálculo sería perfectamente correcto, aunque usted no dé exactamente el número porque ha usado otros datos. Eso se lo van a topar incluso en posteriores estudios en otra situación. Y por último, bueno, pasar al repasador virtual, donde hay profesores que están especializados en el tema y usted puede entonces aclarar sus dudas, confrontar ideas, bien, otra forma de estudiar. Por lo tanto, creo que sería útil que para finalizar recordemos lo que se recuerda constantemente y nunca nos podemos cansar de recordar. Quédese en casa, ¿sí? Preserve la salud de usted y de su familia, de los demás compañeros, de los vecinos. Cuídese para así tener en nuestro país una excelente salud, todos los pobladores de ella. Muchas gracias, ha sido un placer atenderlo en esta actividad. Nos vemos en la próxima.